Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El reino de Nápoles estuvo durante siglos ambicionado tanto por Francia como por la corona de Aragón, pues su control daba una enorme influencia política no solo en la propia península itálica, sino en el Mediterráneo y en su lucrativo comercio marítimo. A pesar de haber sido conquistada en el siglo XV por Alfonso V de Aragón, Nápoles quedó separada de nuevo de la corona aragonesa. Pero a finales de ese siglo, Fernando II el Católico volvió a la carga para hacerse con el trono, desatando la guerra y utilizando la maestría en el campo de batalla de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. ¿Cómo fueron las llamadas guerras italianas? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Programa 162 en el que vamos a tratar el primer tema de esta quinta temporada, situado cronológicamente en los inicios de la Edad Moderna, aunque como ya iremos viendo en los próximos minutos, se trata de un conflicto que hunde sus raíces muy profundamente en la Edad Media. Estamos yendo un poquito escalando poco a poco, empezamos con la Edad Contemporánea, luego fuimos a Edad Media, ahora Edad Moderna en este programa. Habrá que hablar un poquito de la antigüedad también a un momento, pero bueno, algo tenemos preparado en la recámara para esta quinta temporada. Pero bueno, este es un programa que nos va a llevar una vez más a tierras italianas y con el que yo creo que de nuevo vamos a disfrutar mucho, ¿no? Ahondando en lo que fue la expansión territorial de la corona de Aragón por el Mediterráneo. Vamos a hacer un doble programa, este va a ser la primera parte de las guerras italianas, el próximo episodio será la segunda parte, porque la verdad es que da para mucho este episodio, que además no se suele conocer demasiado, bueno, algunas cosillas sí, ¿no? Esas famosas batallas del gran capitán en Cerillola, esas victorias contra los franceses, pero bueno, iremos hablando poquito a poquito. Y como siempre, pues para viajar por el tiempo, pues me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Apasionante programa hoy, ¿no? Sobre estas guerras italianas en las que se lució el gran capitán de Córdoba, que es el que se considera el artífice, ¿no? de los famosos tercios españoles. El que da el inicio, al menos, el pistoletazo de salida a esa organización que acaban en los tercios. Eso es, ¿no? Que sembraron el terror por toda Europa, ¿no? Durante siglos, ¿no? Que parecían imbatibles, ¿no? Que arrasaban, ¿no? Por donde pisaban. Sí, la verdad es que bueno, es en ese sentido, en el tema como diría, esa hegemonía militar que impuso la monarquía hispánica en buena parte de Europa durante siglo y medio más o menos, en los siglos XVI y parte del XVII. Pues sus inicios están en estas guerras italianas con esa corona de Aragón que vuelve ahí un Cháinez, ¿no? Contra los franceses otra vez, una vez más. Sí, no confundamos, ¿no? Los oyentes que no se confunden, no vamos a hablar de las guerras medievales. Bueno, un poco como introducción, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero es las guerras en Italia de la Edad Moderna, de época de los reyes... De los inicios de la Edad Moderna, de época de los reyes católicos. Y bueno, este episodio, que es el primero, como decía, 2 partes sobre estas guerras italianas, lo vamos a dedicar a la primera guerra de Nápoles, sobre todo, desarrollada entre los años 1494 y 1498, y a los inicios de la segunda, que esta se desarrolló entre los años 1501 y 1504, y en las que Fernando II de Aragón y Luis XII de Francia, sobre todo en la segunda, ¿no?, acabarían enviando a sus ejércitos pues para intentar hacerse con el control de todo el sur de la península itálica, y bueno, si caía un cachico más por ahí tampoco pasaba nada, ¿verdad? Y bueno, vamos un poquito a ello porque es que esta ambición, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque la ambición por dominar este territorio por parte de la Casa de Aragón y también por parte del Reino de Francia es que se remonta muy atrás en el tiempo. Y sí, vamos a hablar de la guerra de las vísperas sicilianas. Chan, 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 chan. Yo creo que para lo que somos nosotros, Santiago, es todo un logro que este conflicto no haya aparecido hasta el tercer episodio de esta temporada. Así que yo creo que vamos mejorando un poquito. Yo creo que, aunque en el primero hicimos la broma, de que la mencionamos, pero haciendo la broma. Yo creo que poco a poco nos vamos enmendando. Bueno. No, pero es que fue muy importante. Es que fue un antes y un después para la historia de Aragón y de la corona de Aragón. Y bueno, como hemos comentado muchas veces,
es a partir del año 1282, repito, cuando la Casa de Aragón trata de hacerse con el trono napolitano, el cual pues comprendía también, además, recordemos, el dominio de la isla de Sicilia, que para entonces estaba bajo dominio de los Anjou, una casa francesa, ¿no? Bueno, ¿quién es el que inicia toda esta movida, Santiago? Pues Pedro III el Grande. No fastidies, no hemos hablado creo que nunca de él. Pedro No, III. ¿verdad? No. O sea, no ha salido nunca a la palestra, ¿no? Este señor. Bueno, Pedrico, el Pedrico III. sí, pues este Pedro III el Grande, ¿no? Pues inició la guerra desembarcando con un ejército en Sicilia y reclamando los derechos al trono pues que tenía su esposa, Constanza de Hohenstaufen, que era la única descendiente del rey Manfredo de Nápoles, que había sido derrocado por el francés Carlos de Anjou años atrás. La única descendiente viva que quedaba ya, claro. Claro, entonces aprovecha que está casado con ella para decir, oye, que es que le pertenece el trono a mi mujer y a mí por estar casado con ella, claro. A ver, solo porque por ella, por ella. Yo, a ver, Sí, ¿que queréis que sea rey de Sicilia? Bueno, venga, A mí, vale. a mí no me interesa, No, o sea, bueno, a ver. es porque estoy casado con esta señora. ¿No? En fin. Vale. Y bueno, esta guerra se alargó durante mucho tiempo, ¿no? Sí, se alargó durante 2 décadas y te la contamos con mucho más detalle en el caso pues, de que te interese saber más en el episodio 45 de la tercera temporada de este programa que dedicamos al reinado de Pedro III. Porque ya hemos dicho, ¿no?, al inicio que no vamos a hablar prácticamente de esas guerras medievales en Italia, ¿no?, sino de No, época pero, claro, moderna. pero el comienzo es que es inevitable hablar de esto, Claro. porque empieza todo aquí, toda la movida empieza aquí. Y bueno, ya como bien os comentó, episodio 45 de la tercera temporada, que como siempre os decimos, siempre está disponible en podcast para escuchar cuando queráis, lo paráis, luego seguís escuchándolo. Ahí está pues en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, en YouTube. Bueno, en YouTube creo que no está, pero bueno, hay otros. En aragonradio.es, en fin. Sí, el caso es que al final, ¿no?, pues después de estos conflictos, ¿no?, entre Aragón y Francia, ¿no?, pues ese reino de Nápoles que abarcaba o sea, lo que es el sur de Italia y Sicilia también, pues al final Nápoles se mantuvo en manos francesas, pero Sicilia sí que acabó estando bajo la órbita de la Casa de Aragón, aunque separada del resto de la corona aragonesa, ¿no?, está Sicilia, durante un buen tiempo. Sí, pero ya nos la trajimos para aquí, ¿no? Para ser, o eso dijeron los Aragón, la Casa de Aragón. Sí. A ver, la cosa no va a quedar ahí, ni mucho menos. Y en el siglo XIV prosigue esa expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo, en la que destaca, por ejemplo, pues la conquista de Cerdeña y algún intento que otro de hacer lo propio pues con Córcega. Sí, spoiler con Córcega, salió mal. Sí. Con Cerdeña, pues bueno, salió regulinchi. La conquista fue rápida, pero luego le vinieron más o menos un siglo de continuas rebeliones de los sardos y tal, espoleados por la República de Génova, por Pisa, que metían dinero y tal para que se rebelaran constantemente. Siempre decimos que fue el Vietnam de la Corona de Aragón, la isla de Cerdeña, pero es que no, es que es verdad. Exacto, o sea, demandaba continuamente hombres, ¿no?, para aplacar esas revueltas, ¿no? También fue muy intensa la influencia de la corona aragonesa para conseguir aumentar su control sobre las rutas comerciales del Mediterráneo, manteniendo tratos pues con las repúblicas comerciales italianas y con los sultanatos del norte de África, o manteniendo guerras con ellos si era preciso. Y durante un breve periodo de tiempo incluso estuvieron bajo la protección de la Casa de Aragón, esos famosos ducados de Atenas y Neopatria, que los famosos almogávares pues habían conseguido dominar a principios del siglo, después de haber estado al servicio de los emperadores de Bizancio, algo que, ese servicio a los emperadores de Bizancio, pues que acabó como el rosario de la aurora, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Sí. Al final, bueno, se acabaron asentando ahí en lo que es Grecia, ¿no? Se quedan con el ducado de Atenas y crean el ducado de Neopatria, que estaba justo encima de la zona de Atenas, y que, bueno, tuvieron su dominio durante más o menos pues unas 7 décadas aproximadamente, ¿no?, alrededor de 70 años, hasta que al final estaban un poquito chungos y acaban pidiendo socorro a la Casa de Aragón en tiempos de Pedro IV el Ceremonioso. Y bueno, duró poquito la cosa, pero... Y dice Pedro IV de Aragón, pues esto para mí. Duró poquito la cosa, pero bueno, siempre es bueno recordar, pues eso, que Pedro IV el Ceremonioso ordenó que en el Partenón de Atenas estuviera ondeando la enseña real, el señal real, ¿no? Esas barras de los reyes de Aragón, que oye, de la Casa de Aragón, que qué chula esa imagen, al menos imaginársela, ¿no?, en la cabeza. Y bueno, estamos acabando ya la Edad Media, nos vamos ya al siglo XV, y tras la muerte en 1410 del rey de Aragón, Martín el Humano, sin descendencia legítima, pues su hijo había muerto antes que él, y bueno, tenía un nieto, pero era un nieto bastardo, pues se acabó eligiendo 2 años más tarde a un nuevo monarca en el Compromiso de Caspe. Exactamente. Y todos los candidatos que se presentaron en Caspe, ¿no?, para ser elegidos como reyes,
pues tenían lazos de sangre con los reyes de Aragón, y en el caso de Fernando I de Trastámara, pues era nieto de Pedro IV el Ceremonioso por parte de madre, Leonor de Aragón, la cual era la hermana del fallecido Martín el Humano. O sea, que ahí había, sí, era un Trastámara y los Trastámaras eran, pues, de una familia proveniente de Castilla, pero bueno, que había esos lazos de sangre, ¿no? Aunque fuera pues esa línea materna que siempre iba, se colocaba como por detrás de la paterna, ¿no? Siempre sí, como se da, una rama menor, digamos. Sí, bueno, siempre se da pues más valor a la sangre del hombre en este caso, exactamente. Sí. Entonces, pero bueno. Al final en ese compromiso, ¿no? Pues entre todos los candidatos que tenían pues lazos de sangre, ¿no? Con el difunto monarca, pues se eligió como rey al castellano Fernando I de Trastámara, ¿no? Conocido como el de Antequera, por su papel en la conquista de unos años atrás, ¿no? De esta localidad al Emirato de Granada. Uh-huh. Entonces, con este señor, con Fernando de Antequera, se introdujo la dinastía castellana de los Trastámara en la corona de Aragón, aunque siguieron manteniendo ese apelativo, ¿no? de los Aragón. Sí, ¿no? de la casa reinante, exactamente. Eso es, de la casa reinante. Y además hay que recordar que no era una persona pues totalmente ajena a la dinastía, ¿no? Por como eso acabas de comentar, sí. Lazos de sangre, ¿no? Que comentaba. Sí. De hecho, es que, como bien has dicho, pues, bueno, en total fueron 6 candidatos, aunque uno de ellos murió y lo sustituyó un hermano suyo, o sea, pero bueno, los que se presentaron en Caspe fueron 5 candidatos, todos en un grado mayor o menor, pues tenían lazos de sangre con los Aragón originarios, ¿no? Con Martín el Humano, con algún otro monarca, y entre ellos estaba ese nieto ilegítimo de Martín el Humano que habías comentado, que era realmente pues un hijo bastardo que había tenido su heredero, Martín el Joven, pero bueno, al final pues estuvo a punto de ser legitimado por el Papa Luna, por Benedicto XIII, recordemos, ese antipapa considerado así tal por la Iglesia, pero al final justo cuando lo iban a reconocer y lo iban a legitimar, igual habría sido el heredero, pues le pasa, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Pues bueno, pues el que iba a intermediar, pues acaba, Martín el Humano muere, fallece, y entonces se queda un poco en el olvido la cosa. Y a Benedicto XIII, el Papa Luna, se le olvida lo de la legitimación. Exacto. Entonces, bueno, no obstante, pues este reinado de Fernando I fue cortito y no llegó siquiera a durar 4 años, falleciendo en el año 1416. Entonces es cuando se convierte en rey de Aragón su primogénito, Alfonso V de Aragón, conocido como el Magnánimo. Eso es, ¿no? Y este señor, Alfonso V de Aragón, pues se trató a los pocos años de emprender la conquista de Córcega, pero a pesar de que su campaña pues tuvo un buen inicio, pues se acabó atascando en el asedio de la ciudad de Bonifacio, al sur de la isla, entre octubre de 1420 y junio de 1421. Sí, vio en un momento dado que eso no iba ni para adelante ni para atrás. Ahí se empezó a pegar meses y tal. Así es. Y entonces fue cuando le llegó pues una petición de ayuda bastante apetecible, ¿no? Por parte, en este caso, de la reina Juana II de Nápoles, que estaba siendo atacada por las tropas del francés Luis III de Anjou, ¿no? Aquí al final los Anjou se separaron en 2 ramas. Bueno, hay un lío de la leche en esa época en el reino napolitano, tampoco vamos a entrar en ello. Bueno, pues este Luis III de Anjou quería destronar a Juana II de Nápoles, ¿no? Y quedarse con el reino napolitano. Y es cuando pues sabe que el rey aragonés, este Alfonso V de Aragón, está cerquita, con un ejército en Córcega, claro. Y le dice: ¿qué te iba a contar? A ver, ¿estás muy liado? Alfonso, ¿estás muy liado? Porque bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esta Juana de Nápoles, no tenía herederos en ese momento, y de hecho no los llegó a tener. Y claro, dice, pues Alfonso, este Alfonso V de Aragón, te ofrezco el convertirte en mi heredero al trono si vienes con tu ejército y me ayudas. Y claro, como pues eso, que entre Alfonso V, entre que no le pillaba muy lejos, que ya estaban metido en el berenjenal de la guerra con el ejército preparado, la flota y tal, y que lo de Córcega, pues como bien hemos comentado, lo del asedio de Bonifacio no estaba yendo realmente bien, no iba por muy buen camino. Y eso solo con una ciudad, dice, luego tenía que conquistar el resto de la isla, el resto de Córcega. Pues dice, pues mira, que ¿sabes qué, Juana? Que me va muy bien, que me preparo, levantamos el asedio y me voy para Nápoles a echarte una mano. Y así fue como prosiguió esta movida de otra vez la corona de Aragón, intentando meterse en el reino de Nápoles, en el sur de la península itálica. Claro, que ya tenía Sicilia, pero le faltaba pues eso, el sur de la bota, ¿no? Digamos. Entonces, pues sus tropas pues lograron expulsar a los invasores franceses, ¿no? De este Carlos de Anjou, Luis III de Anjou, perdón, sí. ¿no? Y Alfonso pues se convirtió en el heredero de Juana II, ¿no? Como habían pactado. El problema, ¿cuál es?
pues que al hombre le encantó aquello, Nápoles, el espíritu del Renacimiento, ¿no? Y esas cosas. ¿A quién no le iba a gustar? Y en eso que en esa época no sé si con la pizza habían empezado ya la movida, pero ya imagínate si sí. O sea, ya... ¿Qué no le va a gustar Nápoles? No, ¿a quién no le va a gustar el batisterio romano, no? Exactamente. El siglo I. Bueno, pues el caso es que se tomó demasiado en serio, ¿no? Lo de Alfonso V, lo de ser heredero, y empezó a intentar hacerse con más poder del que le correspondía, por lo que había pactado, ¿no? Con Juana II en Nápoles. Hasta... Sí, que era en plan, oye, que eres mi heredero, pero todavía estoy viva, o sea, que todavía soy yo la reina, ¿no? Todavía no eres rey. Exactamente. ¿No? O sea, bueno, pues hasta el punto de que pues Juana empezó a verle como una amenaza a su poder y se acabó aliando, oh sorpresa, con su antiguo enemigo Luis III de Anjou, logrando, pues, junto a otras alianzas italianas, expulsar a Alfonso V de Nápoles. Es que esto es como una telenovela, pero en este caso italiana. O sea, porque en plan, primero se llevan a matar, se quieren quitar el trono la una al otro. Le pide ayuda a un tercero, luego ese tercero se pasa de la raya. Y entonces los que se querían matar el uno al otro, pues se alían para expulsar al que viene de fuera. O sea, es que esto es un follón tremendo. O sea, ni la mejor telenovela, de verdad. Es que es increíble. Luego para que digan de cositas de, pues eso, de la historia, pues que tiene mucha tralla esto, tiene mucho salseo, ¿no? Como se suele decir. Además, pues el monarca aragonés tenía que volver igualmente, ¿no? a sus territorios de la península ibérica, ¿no? Aunque fuera regañadientes, porque las relaciones entre la corona de Aragón y Castilla pues no estaban en su mejor momento. De hecho, se acaba desatando la guerra entre ambos territorios. Así es. Entonces, en 1423, pues se vio obligado a regresar, aunque todavía no había dicho su última palabra en Nápoles, ¿no? Exactamente. Fue en el viaje de vuelta, de hecho, eso sí aprovechó, esto lo comentamos en un programa, no recuerdo ahora cuál, de la cuarta temporada, en el que aprovechando que volvía con toda la flota, pues hizo una paradica en Marsella. En Marsella. Para comprar souvenirs, atacar un poquito, como era precisamente uno de los señoríos de este Luis III de Anjou, ¿no? Que aprovechando que se había ido a Italia para expulsarle, ayudar a Juana para expulsar a Alfonso V de Aragón, pues a la vuelta, como sabía que Marsella estaba bastante desprotegida, pues digo, sí, te vas a enterar. Y de hecho lo comentamos en ese programa, que las cadenas, que el que haya estado en Marsella, o si ves fotos y tal, tiene un puerto natural muy chulo, ¿no? Muy y tal. Y estaba protegido por una gran cadena que si la ponías así estirada, pues evitaba el paso de los barcos enemigos, si así lo querían. Pues esa cadena rota está colgada en los muros de la capilla de la Catedral de Valencia, actualmente, se puede ver actualmente, donde se guarda ese santo grial que estuvo durante siglos en San Juan de la Peña. O sea que si vas a Valencia a visitar la ciudad y entras en la catedral, sientas en la capillica, que es bastante chula, donde está ese santo grial, ese supuesto santo grial, en el muro de la izquierda verás una cadena colgada. No es una cadena cualquiera que dices, ¿qué hace esta cadena aquí? No, es que es la cadena del puerto de Marsella que se trajo Alfonso V de Aragón de vuelta de Marsella, de su ataque que estuvo saqueando la ciudad durante 3 días en 1423, en ese regreso. Pero bueno, ya está, el off topic ya está. Alfonso V vuelve de Italia y vuelve a la península ibérica porque no le quedaba otra, y se está unos cuantos añicos por la corona de Aragón, ¿no? Sí, en concreto 9 años. O sea, que no son pocos, ¿eh? Estuvo 9 años en la corona de Aragón solucionando pues todos los frentes abiertos, pero una vez lo consiguió, ¿no? Una vez consiguió cerrar todos esos frentes, volvió a tierras italianas en 1432 para reanudar lo que ya había empezado, ¿no? Allí en Nápoles. Entonces, no volvería a pisar de nuevo la península ibérica y se enfrascó en una guerra de más de 10 años en la que hubo altibajos e incluso llegó a ser hecho prisionero en batalla junto a su hermano, el infante Juan, quien más tarde se convertiría en Juan II de Aragón y de Navarra. Y al final, a pesar de tantos fracasos, ¿no? Pues por estar ahí que solo fuera por cabezón y por su perseverancia, claro, ¿no? Ahí... Eso es. Pues y también por los dineros que le enviaba desde la corona de Aragón su pobre esposa María de Castilla, a la cual le dedicamos un programa. Sí, en la primera temporada, y es una figura muy poco conocida y súper interesante, la figura de la reina María de Castilla, que era reina de Aragón. Eso es, pues que al final pues Alfonso V pues consiguió imponerse, ¿no? Por completo en el año 1443, cuando tras triunfar por las armas el Papa Eugenio IV le reconoció como rey de Nápoles a cambio del apoyo del rey de Aragón en el enfrentamiento que los estados papales mantenían entonces con la poderosa familia del norte de Italia de los Sforza. Sí, que estaban por ahí por Milán y todo eso, exactamente. Eso es. Entonces el monarca pues estableció su corte de forma permanente en el Castel Nuovo de Nápoles, ¿no? Hasta su muerte en el año el 27 de junio del año 1458, ¿no? Este Alfonso V de el Magnánimo, que además, ¿no? Siempre lo decimos, que si se visita este Castel Nuovo,
de Nápoles, pues en la puerta principal de entrada, pues ordenó construir como una especie de arco triunfal, en el que se ve, de hecho, una representación de la entrada triunfal cuando conquista por fin Alfonso V la ciudad de Nápoles, se convierte en su rey, es reconocido por el Papa, y en la que, por supuesto, en toda esa decoración está el señal real de los Aragón, esas barras que actualmente pues forma parte de la bandera de tantos territorios en actual España, incluso en el sur de Francia, en la propia Italia, y que bueno, pues ahí sigue estando tantos siglos después, y la verdad es que es una auténtica chulada. Y bueno, esto lo hemos resumido mucho, toda esta movida de Alfonso V, pero toda esta historia de cómo Alfonso V de Aragón conquistó el reino napolitano, pues te la contamos, ya sabéis, con más detalle, le dedicamos un episodio, concretamente el episodio 7 de la 4ª temporada, pues y como siempre, ya sabéis que lo encontrarás en nuestra web, en historiaaragón.com, con todos los enlaces para escucharlo en podcast cuando quieras y en tu plataforma favorita. Así que bueno, después de todo esto, el caso es que el reino de Nápoles estaba ya en la órbita de la Casa de Aragón, pero igual que había pasado tiempo antes con Sicilia, todavía no fue integrado este reino de Nápoles en la corona aragonesa. Todavía no formaba parte directamente de la corona de Aragón, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va pasando aquí, Santiago, en los años siguientes? Pues que, como hemos dicho, Alfonso V pues murió a mediados del año 1458, pero no tuvo hijos con su esposa, la reina María de Castilla, por lo que no tenía descendencia legítima. Ojo, no tuvo hijos con su mujer. Sí, por eso lo de descendencia legítima. Eso exactamente. Es, ¿no? En cambio, sí que llegó a tener 3 hijos con su amante italiana, Giraldona de Carlino, llamados Fernando o Ferrante, María y Leonor. Sí. Con Fernando, a partir de ahora lo vamos a llamar Ferrante, para diferenciarlo, porque luego van a aparecer más Fernandos por ahí, y así pues ya diferenciamos sobre todo un señor, que igual os suena, un tal Fernando, ¿cómo era? II el Católico, ¿no? De Aragón, pues un poquito como al final coincide con algún Ferrante que otro, pues o a otro Fernando de Nápoles, pues así no hacemos tanto lío y nos quedamos con Ferrante. El caso es que al ser el reino napolitano un acapto, es decir, una conquista personal, ¿no? de Alfonso V, por así decirlo, pues este podía hacer lo que quisiera con él. O sea, los territorios de la corona de Aragón tenían que ir sí o sí, a falta de descendencia legítima, al familiar más cercano en la línea de sucesión. Y este era su hermano Juan, quien desde el año 1425 ya era rey consorte de Navarra por su matrimonio con la reina Blanca I de Navarra. Exactamente. Entonces, así Juan II de Navarra se convirtió también en el rey Juan II de Aragón, que recordemos que era el padre del que sería Fernando II el Católico. Eso, ¿no? Es. Ya Ya nos vamos acercando un poquito a la historia principal. Eso es. Sin embargo, ¿qué ocurre con Nápoles? Pues que Nápoles, como era un acapto, no entra en dicha herencia, que fue para el primogénito varón que Alfonso V había tenido con su amante, ¿no? De modo que a la muerte de su padre, pues este bastardo, ¿no? Se convirtió en Ferrante I de Nápoles. Eso es. Que al final, bueno, era un Aragón, al fin y al cabo, este Ferrante I, pero de una nueva línea, pues eso, lo que se llamaría una línea bastarda, ¿no? Ilegítima, pero al final que se convirtió en rey. Pero esto es como los Trastámara. Originalmente los Trastámara en Castilla, cuando se convierte, también eran bastardos. El primer Trastámara, que era Enrique II, era un hijo bastardo. O sea que de Pedro I, me parece, de Castilla, si no de Pedro I, no, de Alfonso XI, de Alfonso XI de Castilla, eso es. Sí. Era uno de sus hijos ilegítimos. Al final se acaba convirtiendo en rey, acaba creando una dinastía que luego, como hemos visto, pasa a la corona de Aragón, ¿no? Como ya sabemos. Así que bueno, al final este Ferrante I de Nápoles era un Aragón, al fin y al cabo, por muy hijo ilegítimo que fuera. Por ello, todavía faltaba tiempo para que Nápoles formara parte de la corona aragonesa, pero las fichas ya estaban puestas en el tablero. El reinado de Ferrante I en Nápoles, pues la verdad es que no fue fácil. Básicamente porque nada más llegar al trono, tras la muerte de su padre Alfonso V de Aragón, el Papa Calixto III trató de aumentar su poder en Nápoles. Por cierto,
El nombre secular de este papa, de este Calixto III, era Alfonso de Borja, o Borgia. Igual sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Y evidentemente este Alfonso de Borja o Borgia era tío del que luego sería el famoso Alejandro VI o el Papa Borgia, ¿no? Este Rodrigo de Borgia. Este Calixto III declaró que solo la Iglesia podía otorgar el título de rey de Nápoles y no reconoció a este Ferrante. Por fortuna para este último, pues el Papa Calixto III pues murió al poco tiempo ese mismo año y su sucesor pues dijo, mira, no me voy a meter en berenjenales, así que Ferrante te reconozco como rey de Nápoles. Así que bueno. Pero bueno, su reinado ya empezó un poquito complicado, ¿verdad, Santiago? Sí, empezó un poquito en entredicho, ¿no? Por esta cuestión. Y aún así, pues tuvo que superar un nuevo ataque de los Anjou, que intentaron recuperar el reino. Qué pesados los Anjou, de verdad, con el tema italiano. Sí, es que Qué sí. cansos, de verdad. ¿No? Rebeliones internas también de una nobleza napolitana descontenta. E incluso tuvo que superar también el ataque de los turcos otomanos a la ciudad de Otranto en el año 1480, lo que hizo cundir el pánico por toda Europa, ¿no? Claro, es que además fue una matanza. Los otomanos al final consiguieron entrar en Otranto y mataron a todo el que pillaron. O sea, fue una matanza tremenda. Y es que era lo que suponía, ¿no? Los turcos otomanos estaban en plena expansión desde hacía mucho tiempo. Recordemos que ya un par de décadas antes habían conquistado Constantinopla, es decir, la actual Estambul. Estaban ya muy metidos en los Balcanes, cada vez iban avanzando más. Y ahora encima, por primera vez, ponían el pie ya incluso en Italia. En la península itálica. Que ahí estaba Roma, la capital de la cristiandad. Es eso, ya era en plan, que estos van a conquistar Europa, o sea, toda Europa. O sea, también se plantaban a las puertas de Viena. O más tarde, no evidentemente. recuerdo si en estos años o un poco más tarde, efectivamente. Fue 1500, la primera vez 1528-29, con época del emperador Carlos V ya, pero vamos, que el avance al final era imparable realmente. Sí, había motivos para estar preocupados. Para estar con un poquito, pues un poquito para que te corte la respiración casi. Sí. Entonces, bueno, de todas formas, la peor amenaza vendría desde la Francia del rey Carlos VIII, quien, animado por el duque Ludovico Sforza de Milán, e incluso pues con cierta aquiescencia del Papa Alejandro VI, es decir, de Rodrigo Borgia, pues se comenzó a planificar en 1493 la conquista del reino napolitano. Uh-huh. Ferrante, ¿qué es lo que hace? Pues trata de persuadir a Ludovico Sforza de que dejara de apoyar a los franceses y avisó de la gran amenaza para los diferentes estados italianos de la entrada de la influencia francesa. Es que este Ludovico Sforza estaba empeñado en conseguir el dominio del ducado de Milán y claro, al final pues le daba igual 880. Lo que quería ser duque de Milán y lo que hace es pues trata de convencer al rey francés para que intervenga y que haga lo que quiera en Italia, pero que le apoye, ¿no? Que le consiga apoyar para que le dé apoyo para conseguir ese gobierno de Milán. Eso es lo que pasa, por eso este Sforza estaba tan canso, ¿no? Estaba tan le abre las puertas de Italia realmente. Claro. Entonces, claro, en esta tesitura os podéis imaginar que el pobre Ferrante, pues intentando convencer a Sforza de que dejara de apoyar a los franceses, pues no consiguió nada, ya que por el otro lado, y desde la conquista de Nápoles por Alfonso V, y teniendo en cuenta que Cerdeña y Sicilia también pertenecían a la Casa de Aragón, ¿no? O sea, todo esto además, pues muchos temían también esa influencia de la corona aragonesa en tierras italianas. Claro, es que estaban las dos partes, lo francés y lo aragonés en este caso. Claro, es que Ferrante decía, es que... Los franceses, estáis abriendo la puerta a los franceses. Claro, pero tú eres en Aragón, los Aragón están también en Sicilia, están en Cerdeña y tal, es que los Aragón, ojo con los Aragón también. Claro. Entonces esa era la respuesta, ¿no? Como cuidado con los franceses, cuidado con los Aragón también. Claro, exactamente. El caso es que todos ellos, todas las partes buscaban pues una especie de equilibrio entre ambos poderes, el francés y el aragonés, que mantuviera, pues claro, cierta, digamos, independencia a los señores italianos, pero esto a estas alturas sería ya una auténtica utopía, conseguir pues un poquito esa cierta independencia de los diferentes estados itálicos, incluso de los estados pontificios, ¿no? Del Papa. Esto ya a esas alturas, con ese poder que tenía Francia y la corona de Aragón, ya esa influencia, era una auténtica utopía el mantener, pues eso, un equilibrio, ¿no? Y mientras tanto, pues aquí aparece un señor llamado, como hemos dicho, Fernando II el Católico, quien era rey de Castilla, se convierte en rey de Castilla desde 1474, ¿no? Cuando muere Enrique IV de Castilla y pues la esposa de Fernando el Católico, es decir, Isabel la Católica, pues asume el trono, que luego habrá una guerra civil, como ya sabemos, ¿no? Y también se convierte Fernando el Católico en rey de Aragón a partir del año 1479, cuando fallece su padre Juan II de Aragón, del que hablábamos antes, ¿no? O sea, sí, cuando ocurre todo esto, cuando Ferrante tiene todos estos problemas, ¿no? El heredero de Alfonso V, el magnánimo, allí en Nápoles, pues Fernando II el Católico ya es rey de Castilla y de Aragón, ¿no? Que no dejaba de mirar también pues a tierras italianas, pues pergeñando pues unos planes
que debían llevarle a imponer la hegemonía de los reyes católicos en el Mediterráneo y en la Europa occidental. Claro, esto estábamos hablando ya, aunque llega a ser rey en estos años, pues estamos hablando de la década de 1490, con todas estas movidas de Ferrante, eso es. Claro. Y bueno, quizás en un programa futuro le dedicamos más tiempo a este Ferrante y a estos años, porque la verdad es que es súper interesante, es un Aragón al fin y al cabo, y es un personaje muy interesante del que se conoce muy poquito en lo que es Aragón, incluso en España en general, ¿no? La verdad es que la historia italiana y con la corona de Aragón metida durante pues el siglo XV, el siglo XVI, es súper interesante, y bueno, y por eso estamos tratando parte de ella en este programa y también en el siguiente, como os hemos dicho. Al final, ¿qué pasó con este pobre Ferrante I, este hijo ilegítimo de Alfonso V de Aragón? Pues que Ferrante I de Nápoles murió el 25 de enero del año 1494 y le sucedió en el trono su hijo Alfonso II, que fue a quien le tocó finalmente pues afrontar esa invasión francesa, incluso a pesar pues de que consiguió que el Papa Alejandro VI cambiara de idea y le apoyará a él. Sí, este también era un pájaro, Alfonso VI, el Papa Borgia, que iba cambiando de bando cada 2 por 3, casi más que de chaqueta. Sí, el caso es que, bueno, pues acabó apoyando, ¿no?, a este Alfonso II de Nápoles, instando a Carlos VIII de Francia a que dirigiera sus fuerzas a luchar contra los turcos otomanos. Sí, en lugar de invadir Italia, exactamente. El Papa Alejandro VI, ¿no? El Papa Borgia, sí, Rodrigo Borgia. Eso es. No obstante, a pesar de todo, pues el rey francés entró en la península itálica, ¿no? A pesar de que pues el papado le retiró su alianza. Entró en la península itálica en septiembre de 1494, llegando hasta la misma ciudad de Nápoles a principios de 1495, poniéndola bajo asedio. Es así como comienza la primera de estas guerras italianas, la primera guerra de Nápoles, realmente. Claro. Y aquí es donde entra por fin Fernando II de Aragón, el católico. Este había firmado con Carlos VIII el Tratado de Barcelona de 1493, por el cual el rey aragonés permitía la intervención francesa en tierras italianas a cambio de la devolución de los condados del Rosellón y la Cerdaña que se habían perdido durante el reinado de Juan II ante los franceses. Sin embargo, se estableció que ni Francia por su lado ni la corona de Aragón y Castilla por otro podían atacar al papado. Entonces llega la invasión francesa en la península itálica, la cual era mucho más profunda y no se limitaba solo a la zona del milanesado como se creía en un principio. Sí, que al final el objetivo real era Nápoles y dominar todo el sur de Italia. Claro, y de haber permitido que Nápoles quedara en manos francesas, pues esto habría sido un duro golpe para la influencia de la Casa de Aragón en el Mediterráneo y además pues ponía en peligro directo la posesión de Sicilia. Exactamente. ¿No? O sea que de lograr conquistar el sur italiano y consolidarlo, Francia se impondría como la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental y evidentemente pues esto Fernando el Católico no podía permitirlo y además pues el Rosellón y la Cerdaña seguían sin devolverse, ¿no? Claro. O sea, Francia estaba incumpliendo ese acuerdo que habían firmado, ¿no? Es que además, justo en estos años, podríamos decir que a Fernando II el Católico se le quedan, entre comillas, las manos un poco libres, ¿no? Porque, fijaos las fechas, 1493, 1494, claro, él sube al trono en ambos sitios en Castilla, primero en Aragón, en Castilla junto a su esposa Isabel la Católica, Isabel I. Claro, ¿qué es lo que pasa a continuación? Varios años de guerra civil, incluso con Portugal y también con la propia Francia, para asegurar la sucesión al trono de su esposa, para ser reina de Castilla y él también, ¿no? Después que inicia casi al poco de terminar, después inicia la Guerra de Granada, que dura 10 años, ¿no? Hasta 1492. Es decir, que justo ya han conquistado Granada y es entonces cuando están empezando a pasar estas cosas en Italia y entonces dice, esta es la mía, pues o la nuestra, en el caso de los dos, de los reyes católicos, para aumentar su influencia en Europa, ¿no? Y al final es lo que acabarán consiguiendo y a quién se tenían que enfrentar para conseguir realmente la hegemonía en Europa. A Francia, que era la otra potencia que lo estaba intentando hacer en ese momento. Sí, y aparte ocurre otra cosa, que en esos acuerdos, ¿no?, que firmaron, ¿no?, en el Tratado de Barcelona, ¿no?, en el año 1493, llegan al acuerdo básicamente de que, oye, vale, nos repartimos Italia como queramos, pero respetamos los estados papales, ¿no? Entonces aquí el rey aragonés estimó pues que las tropas francesas habían entrado en los dominios papales por la fuerza para llegar a Nápoles, ¿no? Porque los dominios papales estaban de lado a lado antes de Nápoles, sí, y ¿no? atravesaban toda Italia, o sea, iban del mar Tirreno al mar Adriático. Claro, además que el mismo reino de Nápoles estaba considerado como un feudo papal, por lo que atacarlo se podía considerar como un ataque
al mismo Papa. A ver, esto al final era buscar un casus belli, cogérsele Claro. esto con papel de fumar, Un podríamos pretexto, decir. evidentemente. Pero Fernando el Católico estaba como loco por meterse ahí, porque si permitía la influencia francesa, pues al final le cortaba mucho pues el poderío en el Mediterráneo occidental de la Casa de Aragón y en general de las monarquías aragonesa y castellana, ahora en esa unión dinástica. Vamos, que Fernando el Católico, aparte de intereses, en estos momentos tiene pretexto y legalidad, ¿no? En plan, es que están incumpliendo los acuerdos que hemos firmado. Parte del pacto de ese tratado de Barcelona, exactamente. Y bueno, claro, da un ultimátum, me imagino, Fernando el Católico, para que los franceses se retiren, pero la negativa francesa, ¿qué es lo que pasa? Pues que no se retiran, y Aragón y Castilla es entonces cuando deciden entrar en la alianza italiana que se había formado ya contra esa beligerante Francia, pero claro, habían entrado en los ejércitos franceses en Italia como un elefante en una cacharrería. O sea, empiezan, hay matanzas, hay ataques, etcétera, y esto hace que igual incluso territorios que en un principio les daba un poquito igual 880 lo que pasara, pues al final se unifiquen, crear una alianza a la que se une la Corona de Aragón y Castilla. Estamos hablando de una alianza compuesta por ejemplo, por la República de Venecia, también el propio Milán, que había abierto las puertas a los franceses también con los Sforza, los estados pontificios también con Alejandro VI, e incluso se meten por ahí los Habsburgos, se empiezan a meter también esos Habsburgo que con el emperador Maximiliano I, que estaba ahí gobernando el Sacro Imperio Romano Germánico ya en esos años, que es el abuelo por parte de padre del que se habló el emperador Carlos V, recordamos, Maximiliano I. Efectivamente. Entonces, mientras tanto, pues tenemos ahí a un Alfonso II de Nápoles totalmente superado por la situación, que había dedicado el trono napolitano en su hijo Ferrante II de Nápoles, aunque este falleció pronto y dejó el reino a su tío Federico. Este será el nuevo rey, el último rey, digamos, de Nápoles antes de la entrada de la Casa de Aragón como tal, no de la Corona de Aragón. Sí, no es el que mató a su mujer. Federico. ¿No? Es Federico, el rey de Nápoles, ¿no? Bueno, fue entonces, pues, cuando los reyes católicos, ¿no? Pues enviaron la primera expedición a Nápoles al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no? El gran capitán, quien ya había destacado mucho durante los años de la Guerra de Granada. Claro, se había fogueado bastante durante esos 10 añicos de guerra, claro. Sí, entonces fue en esa campaña pues donde comenzó a labrarse su fama de militar destacado, comenzando a recibir el nombre de el Gran Capitán. Sí, incluso por los enemigos, o sea, porque es verdad que por los franceses, ¿no? Porque es verdad que reconocían, a pesar de ser derrotados o tal, que pues que era un grandísimo mando militar, ¿no? Gonzalo Fernández de Córdoba, y es cuando, pues eso, tanto aliados como enemigos le empiezan a apodar así, Gran Capitán, durante esta primera guerra de Nápoles, a finales del siglo XV. Sí. Entonces la campaña duró 3 años y consiguió expulsar a las tropas francesas, dejar el reino de Nápoles en manos de Federico, e incluso socorrer a la misma Roma, pues la ciudad costera de Ostia, por donde Roma era abastecida a través del río Tíber, pues había sido tomada por una escuadra de barcos mercenarios al mando de un vizcaíno llamado Menaldo Guerra, que estaba luchando bajo bandera francesa. O sea, un mercenario, claro, sí. Era un corsario en este caso, podríamos hablar, al ser líder de una flota pirata. Exacto. Entonces, el Gran Capitán sometió a los corsarios, recuperó Ostia, salvando así al Papa Alejandro VI, ¿no? Al Papa Borgia, quien después pues se quejó ante el militar, ante el Gran Capitán, de que los reyes católicos, y en especial Fernando II de Aragón, estaban siendo ingratos con la Iglesia. Sí, ¿no? Pero ahí Gonzalo Fernández les defendió bien, ¿verdad? A sus señores, a Fernando y a Isabel. Claro, dice, bueno... Vamos a ver, chavalín. Si te hemos salvado el culo, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues acusó al mismo Papa de ser él un ingrato, ¿no? Y de que tenía que corregir su vida licenciosa, que estaba escandalizando a toda la cristiandad. O sea, que, oye, dice, joder, chaval, ahí el Gonzalo Fernández ahí ante el Papa diciéndole, mira, chavalico, que todos estos escándalos de que si casas a tu hija Lucrecia, a tu hijo no sé qué, tú que tienes amantes, que eres papa y tienes no sé cuántos hijos, digo, igual el que tienes que cuidarte un poquito eres tú, que eres un licencioso, ¿no? Y bueno, ya sabéis que la historia es muy famosa, ¿no? Pero la historia de los Borgia es que tiene tela, ¿no? Menuda familia. Y es verdad que también hay que decirlo, que hay que discernir entre lo que es la realidad histórica y también lo que dijeron después sus enemigos. Al final tuvieron muchísimos enemigos y buena parte muchas veces de las historias que se cuentan pues son a posteriori, una vez que caen los Borgia y tal, y hay cosas que son exageradas, otras que son inventadas, otras que son reales. Y bueno, ya sabéis que si queréis saber más, pues a los Borgia precisamente, dado que es bastante probable que desde luego tenían origen de la Corona de Aragón, e incluso es bastante probable que su origen estuviera en la localidad zaragozana de Borja, pues por ello les dedicamos el episodio 3 de la 4ª temporada de este programa, así que lo podéis escuchar en podcast, ya sabéis, como cuando queráis.
Entonces, en el año 1498, ¿no? Después de esto, el gran capitán regresó a la península ibérica tras ganar esa primera guerra de Nápoles, y tras desembarcar en la península ibérica, pues se dirigió directamente a Zaragoza, pues los reyes católicos se encontraban allí. Este es un episodio muy curioso y poco conocido, la verdad, en Aragón y en Zaragoza. Sí, estaban alojados en esos momentos en el Palacio Real de la Aljafería, porque habían convocado a las Cortes del Reino Aragonés. Y claro, cuando regresa el gran capitán, pues tiene que ir a rendir cuentas y acude directamente a Zaragoza, porque Claro. están ahí los monarcas. Eso es. Entonces Gonzalo llegó hasta el palacio y accedió a él montado en un elegante caballo, mientras hacía las delicias de los zaragozanos que se habían acercado a ver ese desfile triunfal de las tropas recién llegadas de la península itálica. La verdad es que es un hecho curioso. Desmontó en el patio y cruzó el patio de Santa Isabel hasta llegar cerca de la gran escalinata construida recientemente por la reforma que habían emprendido los monarcas en la planta superior del palacio, ¿no? Esa majestuosa escalera. Que es súper chula. En la que, pues, con estucos venecianos, etcétera, Sí, etcétera. con aire así renacentista, ¿no? De Sí. la época. Eso es, ¿no? En la que también, bueno, pues habrían creado, pues, el maravilloso, pues, un nuevo Salón del Trono o sala nueva que todavía, pues, puede admirarse hoy en día, ¿no? Sí. Estamos en esos periodos de recientes reformas del palacio, ¿no? Entonces, Fernando el Católico, en señal de deferencia hacia Gonzalo, le esperaba al pie de esa gran escalinata y subió esta junto al gran capitán, llegando juntos hasta el gran salón del trono, donde esperaba Isabel la Católica. La verdad es que debió ser un momento curioso, ¿verdad? Además, con lo que era Fernando el Católico. Además, luego Fernando el Católico con los años le cogió cierta, no sé si tirria, quizás no al gran capitán, pero sí que un poquito Por de lo menos desconfianza. desconfianza por su enorme poder. Había gente, pues seguramente gente que quería pues medrar en política, y muchas veces en ese sentido pues había que empujar hacia abajo a alguien, ¿no? Durante las siguientes guerras italianas, pues muchos le decían a Fernando el Católico que Gonzalo Fernández de Córdoba quería incluso convertirse en rey de Nápoles y quitarle el trono a Fernando el Católico. Sí, que tuviera cuidado con él. Cuando Gonzalo siempre fue leal, y de hecho hay una anécdota famosa en la que de estas guerras, una vez que ya han ganado ese trono napolitano, pues Fernando el Católico como que le reclama verlo. A ver, te has gastado muchas perras en esta guerra. A ver, venga, haz una reclamación. O sea, ya me puedes mandar un informe con todo lo que cara maravedí que te has gastado en cada cosa y tal, ¿no? Así como pidiendo cuentas. Al final, Gonzalo Fernández de Córdoba, un poquito ya enfadado, le dice: me he gastado tanto, no sé qué tal. Y luego dice: algo impagable porque yo te he dado un reino a cambio, te he dado una corona más para adornar tu propia corona, ¿no? De Aragón. Así que al final el hombre dijo: oye, cago en la leche, que he venido aquí a luchar por ti y tal, te gana un reino y aún encima me vienes aquí reclamando no sé qué. A buscar las cosquillas, ¿no? Bueno, el caso es que a pesar de su fracasada expedición, pues nada más regresar a Francia, Carlos VIII pues comenzó a contactar con príncipes italianos para buscar su apoyo y volver pronto a la carga, ¿no? Porque no se habían conformado con esto, ¿no? No, habían sido derrotados, pero quería volver. Carlos VIII quería volver a la carga para volver a Italia. Eso es. Lo que pasa es que muere al poco tiempo, de forma repentina, y es sucedido por Luis XII, ¿no? Entonces, este tenía una visión mucho más ambiciosa, incluso, pues además de hacerse con Nápoles, también quería dominar de forma directa el Ducado de Milán. Uh-huh. Pero sabía que el gran obstáculo para conseguirlo seguía siendo Fernando II de Aragón, por lo que hace un acercamiento a él, ¿no? Entonces, en 1499 invade Milán y apresa a los Sforza, pero antes de dirigirse hacia Nápoles, le propone a Fernando el Católico repartirse entre los dos el reino napolitano. Y aquí Fernando dice: bueno, no me parece mal, ¿no? O sea, Fernando el Católico acepta y se acaba firmando el Tratado de Chambord-Granada. Se llama así porque primero el tratado se acaba estableciendo en el castillo de Chambord, en Francia, mientras que son los reyes católicos, luego ya estando en Granada, después de volver de Zaragoza y todo eso, cuando ratifican ese tratado. Por eso a veces también se le llama el Tratado de Granada, porque es ahí donde es ratificado por los reyes católicos, ¿no? Y se hace, de hecho, a finales del año 1500, por el cual el rey francés renunciaba a sus reclamaciones ya sobre el Rosellón y la Cerdaña, eso se quedaba, digamos, ese tema cerrado, en favor de la corona de Aragón. Y eso sí, ¿qué es lo que acuerdan también en ese tratado de, llamémoslo, de Granada? Pues la invasión mutua y reparto de Nápoles, quedando la zona norte en manos francesas junto a los títulos de rey de Nápoles y de Jerusalén, ¿No? Que iba para el rey de Francia, ¿no? Esos títulos. Eso es, ¿no? Para el rey de Francia, mientras que el sur, conformado por las regiones de Calabria y Apulia, pues quedaban para la corona aragonesa, pero a título de ducados, ¿eh? Uh-huh. Recordamos que el resultado de la Primera Guerra Italiana es que se queda como rey de Nápoles Alfonso... No, Federico.
Federico, Sí. ¿no? Que es un Aragón, pero que no es Fernando el Católico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí la jugada es Fernando el Católico se queda con el sur y con el norte de este reino se lo queda Francia, ¿no? Se lo queda Luis XII. Sí, exactamente. Entonces, sin embargo, bueno, pues este reparto pues era un acuerdo secreto, por lo que cuando los franceses comienzan la invasión, el pobre Federico I de Nápoles pues pide ayuda a su primo Fernando el Católico para frenar la invasión, y que Fernando el Católico, pues como ha acordado esto con Francia, pues nada, ¿no? La cara que se le debió quedar al pobre Federico I de Nápoles cuando se entera que la corona de Aragón también le iba a invadir y a repartirse su reino con los franceses. Cuando le pide ayuda Claro. al principio y luego al final ve que no, que se queda sin trono. Y Eso bueno, ¿cuál fue la excusa que buscaron Fernando el Católico y Luis XII de Francia para armar toda esta movida y repartirse Nápoles? Hombre, pues es un poco cómica, ¿no? Porque decían que era para asegurar su protección y la de la misma Roma ante la creciente amenaza otomana, ¿no? Por lo que pues, el Papa Alejandro VI pues, no le quedó más remedio que aceptarlo y declarar que Federico quedaba destronado. Ujú. Claro, como era una especie de feudo de, como hemos dicho antes, en el reino de Nápoles del papado, pues bueno, el que tenía que sancionar si alguien era rey o no, digamos, ¿no? Eso es. Y bueno, pues en esa situación las tropas francesas entraron en el reino de Nápoles por el norte, ¿no? Por tierra, con el apoyo de un viejo conocido como César Borgia, es decir, el famoso de César Onada, ¿no? El hijo del Papa Borgia de Alejandro VI, y también con el apoyo de una flota genovesa, ¿no? Por mar. En octubre del año 1501, Federico I de Nápoles es asediado, queda asediado en el Castel Nuovo de la capital napolitana, y al final, pues bueno, ante una defensa imposible acaba rindiéndose. Es conducido a Francia, recibe como compensación una pensión de 50.000 libras y el ducado de Anjou, aunque al final quedó prisionero, una prisión, pues imagino que una jaula de oro, no lo tenemos que imaginarnos en una celda lúgubre y tal, pero acabó estando el resto de lo poco que le quedaba de vida en la ciudad de Tours, en Francia, donde pues eso, acaba muriendo poquitos años después, pero se queda sin trono. Y mientras tanto, Fernando de Aragón envió de nuevo, pues ya a su hombre de confianza, al menos en el tema militar, a este Gonzalo Fernández de Córdoba, al gran capitán, con 300 soldados de caballería ligera, otros 300 de caballería pesada y unos 3.800 hombres de infantería, desembarcando primero en Sicilia, ¿no? Que era esa base de operaciones que tenía la corona de Aragón, y pasando desde Sicilia a la península itálica por el sur en el verano de 1501, mientras los franceses ya estaban avanzando desde el norte, ¿no? Como hemos comentado hace nada. Entonces, en los meses siguientes, pues fue ocupando este gran capitán las regiones de Calabria y Apulia, aunque tuvo que someter a la ciudad de Tarento, que mostró pues una tenaz resistencia y que se mantuvo firme durante meses hasta su rendición en marzo del año 1502. Uh-huh. Entonces aquí, ¿cómo acaba esta situación? Pues que Francia y la corona de Aragón se habían repartido el reino napolitano, pero desde el principio tanto Fernando el Católico como Luis XII sabían perfectamente que ese pacto alcanzado en Granada había sido para ambos solo una forma de ganar tiempo y dominios sin demasiado esfuerzo, con la más que probable posibilidad de un posterior enfrentamiento entre ambos. O sea, al final sabían perfectamente que se iban a partir la cara a sus tropas. Evidentemente ellos no lo hacían, ¿no? Pero que iban la corona de Aragón y Francia iban a entrar en guerra junto a Castilla, evidentemente apoyando a la corona de Aragón, claro. Entonces, al fin y al cabo, pues Francia y la corona de Aragón llevaban siendo rivales mortales durante siglos, algo que heredó también Castilla tras la unión dinástica realizada con los reyes católicos y que mantuvo pues hasta la llegada de los Borbones con la Guerra de Sucesión Española a inicios del siglo XVIII, ¿no? Claro, ya en ese momento cuando entró la Casa de Borbón en España después de la Guerra de Sucesión, pues ya estarán esos pactos de familia entre Francia y España que, aunque a regañadientes a veces acabarán siendo un poquito aliados frente al Imperio Británico en esa época y tal, pero hasta entonces esa animadversión entre España y Francia o la Corona de Aragón, Castilla y tal, es que eso venía de la Corona de Aragón desde Sicilia, desde la Guerra de las Vísperas Sicilianas. Claro, entonces, como os podéis imaginar, tarde o temprano, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ahora están en un territorio recién conquistado y que encima haciendo frontera entre ellos, pues tarde o temprano pues iban a llegar las desavenencias, ¿no? Entre ambas partes. Y lo cierto es que llegaron más bien temprano, ¿no? Pues la primera mitad del año 1502, el mismo año que Gonzalo Fernández de Córdoba rinde Tarento, pues ya había desacuerdos entre las tropas de ambas partes sobre las zonas que le tocaba ocupar a cada una. Ahí empieza el lío. Claro, el norte para ti y el sur para mí, pero el norte ¿dónde ponemos el límite? Exactamente. Claro, ahí hubo un intento de llegar a un acuerdo pacífico y tanto Gonzalo Fernández de Córdoba como Luis de Armañac, que fue el virrey de Nápoles nombrado por Luis XII en la parte que supuestamente le tocaba, pues mantuvieron un encuentro pues para tratar de establecer pues unas fronteras, ¿no? Aceptadas por ambos monarcas. Pero ese acuerdo nunca llegó, ¿no? Nunca llegó.
y a mediados de junio, ¿no?, de ese mismo año, pues comenzaron las primeras escaramuzas de una guerra en la que se acabarían forjando los inicios de los famosos tercios, ¿no? Cuyo artífice es este gran capitán, y que dejarían el sur de la península itálica bajo dominio de la Corona de Aragón. Así es, pero eso ya es cuando estalla esa segunda guerra de Nápoles, y bueno, eso ya lo vamos a dejar pues para el siguiente programa, pues para poder tratarla así con mucho más detalle en ese segundo episodio que estamos dedicando junto a a esas guerras italianas que se producen entre finales del siglo XV y durante pues prácticamente medio siglo más, durante el siglo XVI, aunque nos quedaremos seguramente pues en los inicios, en esa parte de Fernando el Católico. Bueno, y hasta aquí el comienzo de las guerras italianas. El próximo programa, segunda parte. Así que bueno, ahí lo hemos dejado un poquito el tema calentito. Y nada, Santiago, ya pues nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa para seguir viajando a Italia. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ya sabéis, como siempre os decimos, que oye, que si os habéis perdido un programa, lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast. Y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en las plataformas de podcasting de siempre como iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales para que no os perdáis nada, dejadnos temas que queráis que tratemos en un futuro, y así, pues bueno, hacemos entre todos comunidad para seguir tratando la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués.